El bosque tenía algo que la hacía sentir en paz. Quizás era el viento entre los árboles, la soledad o el simple hecho de que ahí nadie intentaba hablarle. El lenguaje del bosque era el mismo que el suyo, quieto, invisible, sin necesidad de palabras. Se llamaba Clara y era sorda desde los 6 años. Un accidente automovilístico le robó la audición y con el tiempo también le robó la confianza en las personas. Descubrió que el mundo era mucho más cruel cuando no podías oírlo, que la piedad disfrazada de ayuda muchas veces dolía más que el silencio. Por eso, cuando sus padres murieron, decidió marcharse, huir de los ruidos que ya no podía oír, pero que igual la golpeaban por dentro. Se mudó a una cabaña antigua, perdida entre árboles añosos, lejos de todo. La casa estaba a orillas de un lago quieto y opaco, donde el agua apenas se movía, como si también estuviera atrapada en un sueño profundo. No tenía vecinos, no había autos, ni voces, ni gritos, solo viento, ramas y la sensación de que el tiempo pasaba más lento allí. Clara pasaba los días en paz. Leía libros de terror que sentía vibrar con fuerza, aunque no pudiera oírlos. Dibujaba rostros que nunca había visto, pero que sentía que alguna vez la observaron. Caminaba por senderos cubiertos de hojas húmedas y tierra blanda, y por las noches escribía. Tenía un cuaderno negro donde registraba cada pensamiento, cada imagen, cada sueño extraño. Lo hacía como un ritual, como si al escribirlo pudiera evitar que se convirtiera en realidad. Pero entonces algo cambió. Una tarde de otoño, mientras barría el polvo de la sala, notó que su cuaderno estaba abierto. No recordaba haberlo dejado así. Había una hoja doblada. Clara pensó que fue un descuido, una distracción. Pero al día siguiente, una taza apareció en el lugar equivocado. Luego fue una cuchara. Después el cuchillo largo de cocina no estaba donde lo había dejado. No eran grandes cosas, pero eran suficientes para inquietar. Una ventana que siempre cerraba al anochecer apareció abierta, apenas unos centímetros, como si alguien hubiera querido entrar o salir. No había señales de fuerza, ninguna cerradura rota, ningún vidrio trizado. Todo estaba aparentemente en su sitio, pero se sentía distinto, como si la casa respirara, como si algo en su interior estuviera cambiando de forma lentamente, solo para volverse invisible a los ojos de Clara. Ella no escuchaba nada, pero su cuerpo sí, su piel, su estómago, su espalda, todo le decía que había algo mal, que había algo allí, algo que se movía cuando ella no lo hacía, algo que sabía que ella no podía oírlo. Una noche mientras lavaba los platos algo la rozó. Fue una sensación leve, como una corriente de aire que le rozó el cuello. Se giró de inmediato. No había nadie, pero entonces la lámpara del comedor titiló. Una vez, dos, luego se apagó. En la oscuridad su respiración se aceleró, aunque no podía escucharla. Sintió un temblor en las manos. No era miedo, era reconocimiento, el tipo de reconocimiento que se siente cuando sabes sin pruebas que no estás sola. Esa noche revisó toda la casa. Abrió armarios, cajones, miró debajo de la cama. Todo parecía en orden, pero su sombra proyectada en la pared no estaba sola. No coincidía con sus movimientos. Desde entonces empezó a dejar notas, pedacitos de papel donde escribía todo lo que hacía, como si quisiera demostrarse a sí misma que no estaba perdiendo la cordura. Guardé los cubiertos, cerré la ventana, apagué el gas. Cada mañana las revisaba, pero una mañana una estaba cambiada. La letra era parecida, pero no era la suya. Era más delgada,
tensa, temblorosa. Decía: «Yo también te veo». Clara no gritó, no podía, pero el miedo era tan profundo que tembló por dentro. Decidió instalar una pequeña cámara en el comedor. Escondida entre los libros, grababa en silencio, sin sonidos, pero podía captar movimientos. Esa noche no durmió. Se encerró con llave, con una linterna en una mano y un bate en la otra. El corazón le latía tan fuerte que pensó que podía estallar sin hacer ruido. A las 2:47 de la madrugada, la cámara grabó algo. Una figura, alta, inmóvil, delgada, de pie justo detrás de ella. No se movía, no hacía nada, solo la observaba. Clara, completamente ajena, seguía despierta, tensa, esperando. La figura no parecía tener rostro, solo una mancha negra en medio de la oscuridad. Clara no escuchó el crujido de la madera, no escuchó el roce de la respiración, no escuchó la puerta abrirse, pero él estaba ahí. Solo se dio cuenta cuando la linterna se apagó y lo vio. Una sombra delante de ella, a pocos centímetros, tan cerca que casi podía sentir el peso de su presencia. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, lágrimas de impotencia, de angustia, de terror. No por verlo, sino por no haberlo oído antes. Corrió, descalza, tropezó con la silla, salió por la puerta trasera, se adentró en el bosque. El suelo estaba frío, húmedo. El barro le cubría los pies, los árboles parecían moverse, el aire era denso, pero no paró. Siguió corriendo sin saber hacia dónde, solo quería alejarse de esa figura, de esa sombra. Resbaló, cayó, se golpeó la rodilla, se arrastró hasta esconderse bajo un tronco viejo. Se hizo un ovillo, cerró los ojos, intentó no respirar. Escuchar no servía, lo único que tenía era el silencio. Cuando amaneció, regresó temblando con los labios partidos del frío. El interior de la cabaña estaba vacío, pero todo estaba igual excepto por un detalle. La cámara seguía grabando. Clara se acercó, la tomó y reprodujo el último video. Y ahí estaba él, acostado a su lado, viéndola dormir, sin moverse, sin respirar, con una quietud antinatural, como si llevara horas allí, como si esperara. Y en un momento, mientras ella aún dormía, se inclinó lentamente sobre su rostro y murmuró algo que la cámara, sin sonido, no captó. Ese fue el último día que Clara vivió sola. Se fue sin empacar, se mudó con su hermana, cambió su nombre en redes, cambió su teléfono, quemó el cuaderno negro. Pero aún así, a veces en la madrugada se despierta sin razón y siente algo detrás de ella. Gira la cabeza, nada, pero su piel se eriza. Siente un aliento que no está, un roce que no existe. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que una noche encontró una hoja suelta en su nuevo diario. Una hoja que no escribió ella. Y en esa hoja, con la misma letra temblorosa que recordaba de la cabaña, había una sola frase: el silencio no te va a salvar esta vez. El silencio puede darte paz. O puede ser el escondite perfecto para aquello que quiere hacerte daño. Porque cuando no puedes oír lo que se acerca, tampoco puedes defenderte, ni escapar, ni siquiera gritar, solo esperar, paralizado, a que aquello que se oculta en la quietud finalmente se muestre. Y muchas veces, cuando lo hace, ya es demasiado tarde, porque el verdadero horror no siempre grita, no golpea puertas, no arrastra cadenas. A veces solo respira muy cerca, te observa en la penumbra, se desliza bajo tu cama o detrás de tu reflejo.
y espera el momento exacto en el que bajes la guardia. ¿Te gustó esta historia? Deja tu like, suscríbete para no perderte ningún relato oscuro y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste observado, sin ninguna explicación? ¿Sentiste un escalofrío sin razón, como si alguien invisible te rozara la piel? Porque a veces, lo más aterrador no es lo que escuchamos, sino lo que nunca hace un solo sonido, porque el silencio también puede matar.